En este video vamos a ver qué sucedió con el robot ejecutando durante una semana. Bueno, acá tengo los robots, son el mismo robot del video anterior, si no lo viste miralo, lo voy a dejar acá, replicado en 5 monedas distintas: Link BTC, ADA BTC, BNB, Ethereum y XRP, que son las monedas que más volumen tienen en el mercado. Apenas lo ejecutas, empieza a analizar el precio. Si la pendiente es positiva, o sea, si está en tendencia alcista y el precio es menor a la media, pone una orden de compra y luego una orden de no compra. Como puede no abrumarse, los robots, por ejemplo ADA BTC, ¿sí? El precio de la media es este, el precio actual es este, y el precio a comprar, que es 1% abajo de la media, es este. O sea, vemos que el precio actual es mucho mayor al precio de la media y está creciendo, la pendiente está en tendencia positiva, pero no se va a comprar porque el precio está más alto que la media. Vamos a ver si es cierto. Copiamos el ADA BTC. Vamos a verlo acá. Vamos a ver si es cierto que dice el robot. Sí, vemos que está la media, está creciendo, pero el precio está caro. Lo mismo que en BNB BTC, está creciendo, pero el precio actual es 16.62 y la media es 16.67. Está abajo el precio, pero no lo suficiente como para comprar. Vamos a ver si es cierto. Lo lindo de esto es que en caso de que baje el precio, la compra es automática. ¿No? La pendiente es positiva, el precio está abajo de la media, pero no lo suficiente como para comprar. Debería bajar un 1%, ¿sí? Debería bajar hasta este punto más o menos para comprar. Bueno, en fin. Estos 5 programas los dejé corriendo durante una semana y tuve resultados. Se los voy a pasar a mostrar ahora. Sé que te interesa saber si gané dinero o no con este robot. Quiero decirte que en este caso sí gané. Esta semana hubieron más operaciones ganadoras que perdedoras. Pero no siempre es así. En todos los gráficos van a haber 2 flechas. La primera flecha muestra dónde se compró y la segunda dónde se vendió. Si la segunda flecha está más arriba fue porque fue una operación ganadora, y si la segunda está más abajo fue porque fue una operación perdedora. Fíjense que en todos los casos se cumple esto de que la tendencia es alcista y el precio está abajo de la media de 50. En total tuve unas 10 operaciones perdedoras y unas 15 operaciones ganadoras a lo largo de esta última semana, y hay que tener en cuenta que las operaciones perdedoras se pierde un 1% y las operaciones ganadoras se gana un 2%, así que si vos tenés operaciones perdedoras y ganadoras en la misma cantidad, terminás ganando. Pero bueno, estos robots están hechos en base a un video anterior que hice, pero tienen algunas modificaciones, ya que hay que hacer algunos controles de error, como agregar try and exceptions, porque si está corriendo a las 3 de la mañana y ocurre un error, tenés que hacer que vuelva a su ciclo de repetición, ¿no? Para que no se corte el análisis de la moneda.
Vamos a ver un poco el código, las modificaciones que hice para que esto pueda correr toda la noche y pueda replicarse a todas las monedas que dejé ejecutando esta semana. Bueno, tengo el Atom donde tengo 5 archivos, uno para cada moneda, que en realidad hacen lo mismo, solamente lo único que varía es el nombre de la moneda y la cantidad de dígitos después de la coma. La verdad que se podría hacer un solo programa y pasar parámetros, pero en este caso no lo hice así. Bueno, tenemos la conexión con el cliente, tenemos nuestro config y tengo una función que agregué que lo que hace es devolverte el estado de la moneda, el estado de una orden. Y si la orden, bueno, no existe, te da una excepción y te devuelve un número 7, que es un número. Entonces al compararlo con un string te va a dar un error controlado. ¿Sí? Tenemos una función que te ve dado un order ID, el estado de una moneda. Después tenemos la función de la tendencia, que eso ya lo habíamos visto en el video anterior, que agarra las velas y te calcula la tendencia de la media de 50 usando NumPy, Polyfit, que es de la recta de regresión lineal. Si no lo recordás, te dejo el video para que lo veas, del tema de la tendencia. Y después una función que te calcula la media de 50, que eso ya lo habíamos visto. Bueno, lo que hace esto es, en el ciclo de repetición, calcula el precio actual y acá levanto las órdenes. Pero esto lo encierro en un try exception, y si hay una excepción, muestro la excepción, vuelvo a conectarme al cliente y le mando un continue para que siga iterando. Para que no ejecute todo esto, ¿no? Salteamos todo esto. Y volvemos a empezar desde el while. Sí, desde el while 1. Eso básicamente. Por ejemplo, esto ya lo habíamos visto, esta parte del código. Si la tendencia es negativa, decreasing, si no decreasing, está creciendo. Bueno, cuando ponemos la orden, lo que cambió acá también es que integré la compra dinámica. Si no viste el video de compra dinámica, te lo voy a dejar en la descripción. Básicamente lo que hace es poner un stop loss limit de compra, y si el precio empieza a bajar, cancela este stop limit y pone uno nuevo más abajo. Entonces, si el precio del símbolo es menor a la media de 50 por 0,99, que es menos el 1%, ejecuta la orden de compra y mientras esa orden de compra, el status, sea igual a new, vamos a ver el precio, y si el precio actual es menor al precio anterior, con un try cancelamos la orden, siempre el try exception por si hay algún problema. Si hay una exception, tengo una función que te escribe el error en un archivo. Va a crear un archivo y le va a escribir en el error con un timestamp adelante, ¿sí? Si sale todo correctamente, va a cancelar la orden y va a crear una orden nueva. Sí, o sea, este algoritmo no solo compra abajo de la media cuando está en tendencia alcista, sino que compra de manera dinámica. Eso lo que te genera es que todas las compras son un poquito más abajo del 1% de la media. Igualmente podría ser redituable, pero bueno, esto le aumenta más la ganancia, el margen de ganancia, ¿no? No siempre vas a comprar 1% abajo de la media, sino que puedes comprar 1,5% abajo de la media, 2% abajo de la media, pero mínimo 1%. Una vez que se compra, se ejecuta la orden OCO. Y bueno, acá tenemos para todo este bloque, teníamos un try, apenas se ejecuta la primera orden, tenemos un try y cierra el exception acá. Que si el exception cierra, vamos a poner un par de validaciones. Por ejemplo, queremos imprimir el error que nos da en un archivo externo, .txt, vamos a agregarle el momento en el cual ocurrió el error, y el format.e, la E es el error de la excepción. Vamos a reconectarnos, y si hay órdenes abiertas, me traigo las órdenes abiertas de la moneda, y si hay órdenes abiertas y es mayor a 0, voy a agarrar la orden y la voy a cancelar. ¿Por qué pasa esto? A veces me sucedía que la orden de compra estaba abierta y después cuando venía a controlarla no la encontraba y me daba error. Entonces la orden quedaba puesta. Entonces cuando sigue esto, quiero que la cancele a la orden, para que cuando vuelva al loop haga como que esté todo limpio. Lo que hago es limpiar las órdenes de compra. Si hay un error, limpio las órdenes de compra, ¿sí? Y en
todo caso se volverá a ejecutar una nueva orden si corresponde que el precio está debajo de la media. Bueno, espero que te haya gustado. El próximo video voy a hacer una muestra, vamos a hacer un backtesting para que estos programas puedas probarlos con históricos y no con tiempos reales, para no tener que arriesgar tu dinero. Y voy a dejar el código en un repositorio de GitHub para que te lo puedas descargar, compilarlo con tu cuenta y sacar tus propias conclusiones, modificar el código y probar los robots, y así también proponer alguna idea nueva. Si te gustó, dale me gusta. Si tenés alguna idea de cómo mejorarlo, déjamelo en los comentarios o comunícate conmigo. Y si conoces a alguien que le interese todo este tema de robots en Binance, compartíselo.